Hola chicos, quiero contarles algo que sé que les va a encantar. Imaginen tener en sus manos todas las explicaciones de clases anteriores, repeticiones de temas y nuevos contenidos para ver. Y adivinen qué, totalmente gratuito. Este espacio se encargará de que todos los estudiantes puedan resolver dudas e inquietudes con los mejores especialistas. Vive la mejor experiencia con CEvivo y haz parte de la nueva era digital. Hola, mi nombre es Óscar Escobar y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Pero antes de entrar en materia, les quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy. Esta es una planta conocida como anturio. El anturio hace parte de la familia de las aráceas y las aráceas se caracterizan por tener la hoja en forma de corazón, así como lo estamos dando cuenta. Hay otros que lo llaman como el cáliz de Aarón, en donde cuando la flor va saliendo, esta flor hasta ahora está saliendo, queda posteriormente recostada en esta hendidura que tiene la hoja para facilitar todos los procesos de reproducción. Después de esta breve introducción de nuestro anturio, vamos a ir con la temática del día de hoy, que son los microorganismos. Bienvenidos. Como les había comentado, el día de hoy vamos a tocar un tema supremamente especial y es el tema de los microorganismos. Acompáñenme. Los microorganismos son uno de los reinos más grandes que hay sobre el planeta Tierra. De por sí, lo que es la unión del reino protista y el reino monera son los que incluyen lo que son bacterias y hongos, que vamos a profundizar un poco más adelante. Para empezar, hay que mencionar que los microorganismos que viven en el suelo son realmente, yo podría decirles a ustedes que son infinitos. Cuando uno mira diversos estudios que se han hecho, encuentra los resultados en donde nos mencionan que por un gramo de suelo, es decir, con este gramo de suelo, si esto fuera suelo, el anturio realmente vive sobre sustrato, pero con un gramo de suelo que yo tenga en mi mano, pueden existir hasta 10 millones de unidades formadoras de colonia. ¿Qué son las unidades formadoras de colonia? Las unidades formadoras de colonia es como hablar en las plantas de las semillas. En el caso de los microorganismos se hablan de unidades formadoras de colonia, es decir, en este gramito de suelo, si fuera suelo, un gramo de suelo, podemos llegar a encontrar hasta 10 millones de semillas de microorganismos por gramo de suelo. Imagínense el resto que hay en esta materia o imagínense la cantidad de microorganismos que puede haber en una finca o en el planeta. Yo por eso realmente, a pesar de que no son infinitos, realmente sí podríamos hablar de un término de incontables. Hablemos ahora un poco de lo que es la rizósfera. La rizósfera es justamente el sitio donde están los microorganismos, el sitio en donde está el suelo, albergando a los microorganismos y adicionalmente las raíces de las plantas, que tienen interacción tanto con las raíces, con el suelo y con los microorganismos. Todo este espacio de raíces de las plantas, de microorganismos y de suelo es lo que se conoce como rizósfera. Esta imagen que ustedes están viendo acá en pantalla es bien interesante porque esta imagen es la imagen de una raíz vista con microscopía electrónica. Es decir, este espacio que ustedes ven aquí de raíz donde está el número 1 es el espacio más, digamos, endurecido de la raíz, digámoslo en términos coloquiales viejo, y este espacio, el donde está el número 2, es el espacio más joven y activo de la raíz. Quiero que miren ustedes la diferencia que hay en la superficie de la raíz en cuanto a la actividad microbiana del espacio 2, el espacio más joven, el espacio más activo, y el espacio número 1, un espacio en donde ya ha disminuido la concentración de microorganismos. ¿Qué significa esto? Esto significa que definitivamente las raíces de las plantas, cuando uno siembra una planta, no es que simplemente la planta, no, voy a empezar a absorber agua, voy a empezar a absorber nutrientes, que por supuesto lo hace, sino que la raíz envía señales químicas a la superficie de la raíz
para poder comunicarse con microorganismos. Entonces envía proteínas, envía carbohidratos, envía azúcares que interactúan con los microorganismos en la superficie de la raíz y de esta manera empiezan a generarse relaciones simbióticas en la mayoría de los casos, es decir, en donde se beneficia tanto el microorganismo como la planta y en algunos casos también se crean relaciones patogénicas, en donde llega un hongo o una bacteria que es patogénica, es decir, que genera una enfermedad en la planta y empieza todo el proceso de patogenicidad. Pero digamos que no es la generalidad. Normalmente las relaciones existentes en este tipo de circunstancias son relaciones más simbióticas. Miremos ahora este gráfico. Esta es una investigación realizada en el año 2008, en donde podemos observar cómo la cantidad de bacterias, de hongos y de actinomicetes van disminuyendo en la medida en que nosotros nos vamos alejando de la distancia de la raíz. Esto es supremamente importante porque esto justamente nos corrobora la actividad microbiana que existe entre lo que es la raíz en la rizósfera con estos microorganismos. Fijémonos que en la medida en que nos alejamos de la distancia de la raíz, la cantidad de bacterias disminuye, la cantidad de actinomicetes disminuye y la cantidad de hongos también disminuye. Este es un ejemplo muy claro de las micorrizas. Las micorrizas son un tipo de hongo que ya vamos ahorita a hablar un poco más en detalle en el cultivo de frijol, en plantas de frijol en donde se hizo este experimento. El control, que es esta planta que ustedes ven aquí a la izquierda, no se le aplicó ninguna micorriza, simplemente se sembró y ya. A la de la derecha se le aplicaron micorrizas en una concentración menor, a la del centro se le aplicó mayor concentración de micorrizas y la de la derecha fue la que mayor concentración de micorrizas tuvo. Fíjense el desarrollo de las plantas, pero de la parte vegetativa de las hojas, pero adicionalmente fíjense también en el desarrollo de la raíz. En el caso del desarrollo de la raíz, en el caso, mirando el testigo, nos podemos dar cuenta que la raíz definitivamente pues no tiene un buen desarrollo radicular. Mientras que en el caso cuando nosotros colocamos las micorrizas, evidentemente y visualmente podemos darnos cuenta que la raíz creció muchísimo más. Este es un ejemplo que se hizo en la Universidad de Córdoba, una investigación en plantas de maracuyá a las primeras plantas que ustedes ven aquí a la izquierda, en ambos casos, no se les colocó ninguna, en este caso lo que se hizo fue concentraciones de tricoderma, que es un hongo que también es muy benéfico para los sistemas de producción de cultivos. Y ustedes se pueden dar cuenta en el caso del testigo, en ambos casos, ya les voy a explicar el grupo A y el grupo B de qué se tratan. Pero en ambos casos el testigo tuvo una raíz bastante pobre, bastante pequeña, mientras que en los demás casos la raíz fue bastante abundante. ¿Cuál es la diferencia entre este grupo de la derecha B y el grupo de la izquierda A? El grupo de la izquierda A fue inoculado con tricoderma extraída de la propia universidad, del propio suelo de la universidad. Si nos damos cuenta, son raíces que son más grandes, a pesar de que las de la derecha también son muy grandes, son importantes, pero estas de acá eran comerciales, es decir, la hubieran podido traer del Valle, de Boyacá, de los Llanos, de cualquier otra parte. Las comerciales que uno consigue normalmente, que de todas formas se ve que tienen un resultado importante. Mientras que la de la izquierda es la nativa, la de la propia región de Córdoba. Y el mensaje que les quiero dar con este experimento es que a pesar de que existen microorganismos muy benéficos como tricoderma que incrementa el volumen de las raíces en las plantas, es mucho mejor si nosotros podemos extraer los microorganismos de nuestra propia finca, de nuestra propia unidad productiva, porque ya está acostumbrado a la acidez del suelo, al clima, al tipo de suelo, ya sea más arenoso, más arcilloso, y por lo tanto va a ser mucho más eficiente. Miremos ahora algunos ejemplos con relación al control de los microorganismos con algunos hongos patogénicos. Esto que ustedes están viendo acá es un hongo que se llama Phytium. Este hongo que se llama Phytium es patogénico, ataca principalmente a las raíces de las plantas, en la mayoría hortalizas.
Y lo que ustedes están viendo aquí en el interior, que parece como una culebrita en esta parte interna, es justamente tricoderma que literalmente se está devorando a este hongo patogénico. Entonces fíjense cómo, además de estos microorganismos, estimular el desarrollo de las raíces de las plantas, también pueden controlar enfermedades que nosotros podamos tener en nuestros cultivos. Este es el caso. Normalmente en laboratorio se colocan en estas cajas de Petri, que es lo que ustedes están viendo en la imagen. Por un lado se coloca la cepa de tricoderma y por el otro lado se coloca la enfermedad para ver quién coloniza a quién en estos espacios de laboratorio. Y fíjense que tricoderma es sinceramente absurdo, y ustedes me perdonarán, pero es que definitivamente los resultados visuales son completamente pues, determinantes. Tricoderma coloniza toda la caja de Petri y a duras penas permite que esta enfermedad colonice este pequeño espacio. ¿Cuál es el mensaje entonces? Si nosotros hacemos preinoculaciones de tricoderma en el cultivo, es decir, de manera preventiva y no de manera ya cuando la enfermedad la tenemos en las plantas, pues definitivamente va a resultar muchísimo mejor porque si llega un hongo a nuestro cultivo, tricoderma no va a permitir su desarrollo como lo vimos justamente en estos experimentos de laboratorio. Hablemos ahora de las bacterias. Las bacterias son un reino, hacen parte del reino protista, son organismos procariotas, es decir, su núcleo no está claramente definido como en el caso de las eucariotas. Nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas, las algas, tienen células eucariotas, tenemos nuestro núcleo definido y en ese núcleo es donde tenemos nuestra información genética. Por eso es que es tan importante. En el caso de las bacterias, digamos que sí hay una especie de núcleo, pero no es tan claro y por eso se llaman procariotas, porque hasta ahora el núcleo, que es cariota, se está formando. En el caso de eucariotas, eu en latín significa verdadero y cariotas núcleo. Entonces son organismos que tienen núcleos verdaderos. Este es el caso de algunas de las bacterias que nosotros vamos a encontrar más frecuentemente en nuestros cultivos. Tenemos, por ejemplo, en este caso Arwinia, que es terrible de controlar, chicos. Una enfermedad bacteriana es bastante complicada de controlar en los cultivos. En el caso de Erwinia, por ejemplo, afecta a la pitaya, afecta a las orquídeas, afecta al tomate y es bastante retador tener que controlar este tipo de enfermedades. Aquí encontramos a las pseudomonas. Pseudomonas, por el contrario, nos permiten a nosotros solubilizar el fósforo del suelo. Entonces, fíjense que no todo el caso de los microorganismos es que los microorganismos son malos. No, hay unos que son supremamente buenos, como el caso de pseudomonas. Lastimosamente, xanthomonas también viene siendo otra enfermedad que afecta los cultivos. Tal vez lo que quiero que ustedes observen en estas imágenes es que los flagelos cambian de acuerdo a la especie. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden observar una pseudomona en dibujo, pero aquí está en laboratorio. Y en este caso ustedes pueden observar a Erwinia, la que les comentaba que afecta a la pitaya y algunas flores y el tomate, con varios flagelos dispuestos en diferentes formas. ¿Cómo clasificamos nosotros a las bacterias? Bueno, las bacterias se clasifican, realmente es todo un reino, entonces la clasificación taxonómica es bastante interesante, pero yo creo que podríamos más bien mirar cuál es el efecto que pueden causar en nuestros cultivos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que lo que hace es que es literalmente un cáncer para las plantas. En el tallo crea este tipo de cáncer, un carcinoma donde un tejido empieza a crecer de manera desproporcionada, afectando por supuesto a la planta. En el caso de xanthomonas, afecta a las hojas en el pimentón. En el caso de pseudomonas en almendra, afecta de manera muy parecida a lo que es el pimentón. En el caso de la pera, también afecta Erwinia, esta ya es otro tipo de bacteria. Y en el caso de la papa, tenemos a Streptomyces, que es el que genera todas estas costras sobre la superficie de la papa, generando este tipo de dificultades. Hay una manera que yo les quiero compartir a ustedes para que nosotros podamos identificar una enfermedad causada por una bacteria y una enfermedad causada por hongos. Cuando tenemos una enfermedad causada por una bacteria, el olor es
completamente nauseabundo, putrefacto, es una pudrición húmeda que causa en varios órganos de las plantas. Mientras que una enfermedad causada por hongos es una enfermedad seca, es una enfermedad, genera unas lesiones secas, pero no realmente, ustedes realmente no sienten un olor y definitivamente pues esa es una diferencia entre lo que es una enfermedad fungosa y una enfermedad bacteriana. ¿Y por qué es tan importante diferenciar entre una enfermedad fungosa que le pueda causar a una planta y una enfermedad bacteriana? Porque son dos reinos completamente diferentes. Y al ser dos reinos completamente diferentes, tenemos que entrar a controlar estos organismos de manera completamente diferente. Nosotros, por ejemplo, hacemos parte del reino animal y las plantas hacen parte del reino vegetal y si nos damos cuenta somos reinos completamente diferentes. De la misma manera es que debemos trabajar con las bacterias y con los hongos. Ahora hablemos justamente de los hongos. Esto que ustedes están viendo aquí son algunos de los ejemplos de los hongos, yo creería más bonitos. No todos los hongos son patogénicos, es decir, generan problemas para nuestros cultivos. Aquí existe una especie, lo que ustedes están viendo aquí, son más o menos como el papel que tienen los hongos en los sistemas de producción agrícola, sirven para procesos de biotransformación. Para, por ejemplo, hacer las cervezas artesanales hoy en día se utilizan cepas de hongos, para hacer pan se utilizan las levaduras, para incluso hasta producir esteroides usamos hongos. En el caso, por ejemplo, para la producción de antibióticos también se usan determinados hongos, para la producción de levaduras en alimentos, para producir enzimas industriales también usamos hongos, para todo el tema de la asociación de las micorrizas que vimos ahorita, que permiten un mayor crecimiento de las raíces, también se usan hongos. Y para temas de control biológico, como el caso de Beauveria baciana, que literalmente se come al picudo del plátano, que es una plaga que nos da fuertemente en este cultivo como ejemplo de controladores biológicos. Miremos un poco y de manera rápida esos beneficios que tienen los hongos para nosotros. Desde 20.000 años antes de Cristo se trata de las bebidas alcohólicas fermentadas en donde justamente muchos pueblos primitivos las usaban a partir de hongos. 6.000 años antes de Cristo ya empezó la producción de cerveza y pan en Mesopotamia. Es decir, la cerveza es una bebida ancestral, muchachos, hay que reconocerlo. En Egipto y China también se hizo la fermentación ya de la uva, de la vid, en el sur del Cáucaso. 3.000 años antes de Cristo empezaron los quesos en Oriente Medio. Teníamos todo el tema de las tecnologías entonces ya de los vinos y de las cervezas también en Sumeria. 2.600 años antes de Cristo tuvimos la tecnología del vino fermentado en Egipto. Y 1.100 años antes ya teníamos cerveza en Segria y en España. Es decir, todas estas tecnologías ancestrales se estaban difundiendo en el mundo a partir de los hongos y las cepas de los hongos, que son en este caso muy benéficas para la humanidad. Estamos hablando ya de 79 años después de Cristo, apareció el queso azul. Es un queso especial, es un queso madurado de odios y amores porque la gente o los quiere mucho o realmente no los quiere ver. Eso ya va en los gustos gastronómicos de cada uno. En el año 1070 ya tenemos el queso Roquefort. En el año 1133 tenemos la cerveza con lúpulo y en el año 1650 aparecen los cultivos de champiñones en Francia. Entonces fíjense que haciendo este breve recuento histórico, los microorganismos han estado con nosotros desde el inicio de la humanidad. Desde hace más de 20.000 años antes de Cristo hemos producido y hemos trabajado con microorganismos que nos han brindado diversos beneficios. Hablemos justamente de las levaduras. Las levaduras son estos microorganismos que ustedes ven aquí en pantalla, en donde lo que hacen es reproducirse por gemación. Es decir, esta es una célula a la que le va creciendo esta otra célula, se lleva la información genética y de esa manera es que se da el proceso de reproducción de las levaduras. Es un proceso que se conoce como gemación. La levadura de la cerveza es el hongo que se conoce como Saccharomyces cerevisiae, es el nombre científico, y es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono, en este caso, pues de las levaduras
necesarias para la producción de la cerveza. Este grupo de las levaduras es lo que se conoce como los ficomicetes. Hablemos ahora de los ascomicetes. Los ascomicetes, ya estamos hablando de unos hongos mucho más evolucionados que las levaduras, tienen estas estructuras que se conocen como ascas. Y por eso es que hacen parte del grupo de los ascomicetes, que son estas bolsitas que ustedes están mirando aquí en la pantalla. Y la manera de reproducirse esas bolsitas es lo que se conoce como las ascosporas. Es decir, son esporas provenientes de ascas. Por eso este grupo se llama ascomicetes. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de Fusarium oxysporum en banano, el mal de Panamá. Es un hongo que en estos momentos presenta una gran limitante en Panamá. Bueno, en el mundo realmente Fusarium rasa 4 nos está presentando un problema patogénico impresionante y es importante mencionarlo. Adicionalmente, podemos encontrar Coletotrichum en aguacate y también en mango. Es esa manchita negra que le va creciendo al fruto del mango y al fruto del aguacate. Este hongo también hace parte del grupo de los ascomicetes. Miremos el siguiente grupo. El siguiente grupo es el grupo de los basidiomicetes. Esos hongos que uno ve en los pitufos, que tienen como una especie de capuchina en la parte de arriba, esos son los basidiomicetes. ¿Y por qué se conocen como basidiomicetes? Porque debajo de esa capucha que forma el hongo crecen basidios. Es decir, es una estructura de los hongos que se los estoy señalando aquí, que lo que hace es producir esporas. Y estas esporas es lo que se conoce como las basidiosporas. Dentro de este grupo encontramos a una enfermedad que da en el cultivo del cacao y se conoce como escoba de bruja. Genera este tipo de malformación en las ramas y fíjense cómo es el crecimiento, como les decía a ustedes, en forma de capucha aquí encima a través de este talo, que es lo que se conoce como ese tallito que sostiene al hongo. Por otra parte también tenemos a Puccinia. Puccinia es una enfermedad que le da al maíz y genera este tipo de moteo en donde ya no crece el hongo de manera como con esa capuchina, pero sí genera basidiosporas en la superficie del maíz. Y por último tenemos a una enfermedad bastante conocida por todos, la roya. La roya del café hace parte de los basidiomicetes y también es un hongo bastante limitante en la producción de café, en especial en Colombia, que somos un país bastante productor de café. Las estructuras de los hongos entonces en general podemos mirar que son micelios, que es esta especie de esponja de algodón que ustedes ven crecer aquí. Los hongos se reproducen a partir de micelio, pero también a partir de hifas. ¿Qué son las hifas? Es pequeñas lanas que se escapan de ese micelio y van colonizando nuevos espacios y adicionalmente a partir de las esporas que estábamos hablando ahorita. Es decir, cuando el hongo empieza a producir estas, me perdonan la redundancia, esporas, tenemos artrosporas, clamidiosporas, esporangiosporas, conidiosporas, blastosporas, basidiosporas, ascosporas, como las que estuvimos viendo en este capítulo de microorganismos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Es el momento de chatear. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, las pueden realizar en este momento y las vamos a estar respondiendo en esta transmisión en vivo.